Ok, muy bien. No fue mucho lo que había dicho y decía que continuaremos el estudio respecto al reino de Dios. Y una de las cosas que hemos notado desde el inicio de este estudio es cómo es que Dios trata de formar un pueblo, ¿no? Un pueblo que lo represente, un pueblo que testimonie de él. Lo hemos visto con el pueblo de Israel, ¿no? Y ahora lo estamos viendo con las iglesias de Jesucristo que estableció el Señor Jesús. Una de las cosas que en alguna oportunidad he dicho, en realidad en el reino de Dios no hay llaneros solitarios, ¿no? Es siempre acerca de su pueblo, es siempre acerca de sus iglesias. Y nosotros deberíamos comprender qué tan importante ello es. Israel lamentablemente no entendió y cada quien comenzó a hacer las cosas a su manera, como pueblo y como individuos, ¿no? Cada quien a su manera. Es más, Dios los había preparado a ellos para que ellos pudiesen ser la viña que produzca los frutos de Dios y para Dios. Pero ellos decidieron hacer las cosas a su manera y comenzaron a producir también frutos conforme a lo que ellos querían y conforme y también para ellos mismos. ¿Sí? ¿Cómo estás, hermana? Buenas noches. Iglesias del Señor hemos sido, no sé si podría decir herederas, en realidad no hemos heredado, simplemente el Señor nos ha brindado lo que Israel dejó de lado, ¿no? Y nosotros, iglesias, necesitamos comprender que básicamente el mismo sentir que hubo con el pueblo de Israel existe con las iglesias del Señor, pactos distintos definitivamente, mejores promesas, sí, mejor mediador definitivamente nosotros, pero que básicamente nosotros sigamos siendo un pueblo que produzca los frutos de Dios y a la vez también para Dios. Y que no cometamos el mismo error que cometió Israel de dejar de lado al rey, ¿no es así?, para seguir a sus propios pensamientos, y que nosotros como iglesias no cometamos el mismo error, pensando, no, ya yo hago las cosas a mi manera. No cometamos el mismo error. Nos estamos en realidad equivocando si hacemos las cosas de esa misma manera. Entiéndase que el reino de Dios es distinto a cualquier otro reino que pueda haber existido sobre la faz de la tierra. Una vez, y me parece que les comenté, leí un libro que decía el reino patas para arriba, ¿no? En términos más coloquiales, el reino patas para arriba, ¿no? Y es que el reino de Dios es muy distinto a cualquier otro reino. Cualquier otro reino que haya existido tiene ciertos sus formatos, pero ninguno de ellos igual al formato de Dios. Y no es que en realidad el reino de Dios sea el que esté patas para arriba, sino más bien todos los otros reinos están patas para arriba, pero como nosotros pensamos que somos nosotros los que estamos bien, por ejemplo, usted y yo, pensamos pues que pies sobre la tierra y más adelante, más arriba la cabeza, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros pensamos es lo correcto, y lo es, ¿sí? En razón a la gravedad y todo ello. Sin embargo, en razón a eso, pues pensamos que somos ya hasta la divina pomada, ¿no? Entonces, también eso lo pensaríamos respecto al reino o a reinos que han existido. Pensamos que deben ser todos los reinos en base a lo que son nuestros reinos.
Entonces, si vemos al reino de Dios, vamos a pensar, no, este reino está de cabeza. No, en realidad el reino de Dios es el que está en lo correcto. Nosotros somos los que estaríamos moralmente hablando de cabeza. ¿Sí? Pero sí, por eso es que es incómodo muchas veces el reino de Dios. Por eso es que nos cuesta a nosotros ser lo que deberíamos ser en ese reino de Dios y tratamos de hacer las cosas más a nuestra manera. En esta noche, una vez más, la bienvenida a todos. Feliz año, primera vez en el año que nos encontramos y esperemos que podamos encontrarnos muchas veces con la bendición y el favor de Dios. Pero en esta noche nosotros vamos casualmente a ver algo que identifica al reino de Dios y en este caso recuerden que ya estamos ya en las iglesias y el reino de Dios, ¿no? En el tema de las iglesias y el reino de Dios. Y que en este sentido, déjenme aquí, me ubico, vamos nosotros a hablar de algo que identifique a las iglesias dentro del reino de Dios. Antes de ir a esto, y debía haber hecho mención de esto anteriormente. ¿Habrá alguna pregunta que usted quisiera hacer de todo aquello que hemos estudiado anteriormente? No que tenga la respuesta, pero quizás tenga alguna incógnita, algo que se necesite aclarar. ¿Hay algo que le intriga a usted y quizás no hoy quisiera preguntar, ya que le estoy dando la oportunidad, antes de continuar con este estudio? ¿Habrá alguien con alguna pregunta? ¿Habrá alguien, repito, con alguna incógnita respecto a lo que se ha estudiado de el reino de Dios? Entienda, el reino de Dios tiene a Dios como su rey, su pueblo como sus siervos. Eso es lo que somos nosotros hoy también como iglesias. Si hay un rey, ese rey es Jesús y nosotros somos servidores de él. Y amén por ello. Sí, amén. A ninguno de nosotros quizás nos guste ser siervos, ¿no? Pero entiéndase que considerando el rey que tenemos, hermanos, a mí no me incomoda para nada ser su servidor. ¿Sí? No me incomoda en absoluto para nada tener el título de servidor del Rey Jesús. Decía, ¿alguna pregunta? Si usted tuviese alguna incógnita, ¿habrá alguien? No. ¿Habrá alguien? De lo contrario, ya hablaríamos de esto que identifica a las iglesias en el reino de Dios, ¿no? No lo hay. Bien. Vamos entonces nosotros a abrir nuestras Biblias en Marcos, el capítulo número 12. Marcos, el capítulo número 12. Marcos, capítulo número 12. Los versículos desde el 28 hasta el 34. Si hubiera alguien que quisiera darle lectura en voz alta, se lo apreciaríamos. Marcos, capítulo número 12, dije, ¿verdad? Versículos desde el 28 hasta el 34. ¿Habrá alguien? 28 hasta el 34. En voz alta. ¿Algunos de ustedes? Yo, pastor. Por favor. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto.
Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ok, muchísimas gracias. Obviamente hay que siempre tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces nosotros, siendo las personas que muchas veces somos, tratamos de, creo yo, acomodar muchas de las cosas que Jesús dice o que la Biblia dice, ¿no? A lo que nosotros quisiéramos que esto diga. Por ejemplo, en este versículo, ¿no? 33, donde dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, muchas personas podrían decir, entonces estoy hablando del pueblo judío, obviamente, ¿no? Muchas personas en el pueblo judío hubiesen podido decir, entonces no tenemos nosotros que dar holocaustos, no tenemos nosotros que, en este caso, ofrecer sacrificios, ¿no? Porque el amor es mayor. No, entiéndase, que si se tiene amor a Dios, se va a hacer lo que Dios dice que hagamos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día es lo mismo también, ¿sí? Hoy en día dicen, no, con tal que hagas las cosas con amor, ¿sí? O sea, no tienes que hacer las cosas que hacías, no, con tal que hagas lo que hagas con amor, eso es lo que Dios va a aceptar. Y muchas veces hasta personas dejan de lado la iglesia también, ¿sí? Porque dicen, no, con tal que lo hagas con amor. Hermanos, entienda usted lo siguiente, una vez más, amar a Dios sobre todas las cosas no significa no hacer lo que Dios nos ha dicho hagamos o las otras cosas que Dios nos ha dicho hagamos, sino más bien que hagamos esas otras cosas en razón a que tenemos amor por Dios. Y como tenemos amor por Dios, es que vamos a obedecer. Estamos claros en esto, ¿sí? Porque repito, nosotros para acomodarnos somos buenísimos. Yo quizás el primero en ellos, ¿sí? Así que la idea es que, por sobre todo, nosotros comprendamos lo referente a este pasaje. Muy bien. El gran mandamiento, no solo de la iglesia, en realidad, porque recuerde que en sí Jesús está hablando con personas judías acá, que no necesariamente eran miembros de la iglesia del Señor, ¿sí? En realidad, este era el gran mandamiento y es, y siempre lo será, el gran mandamiento del reino de Dios. Todo lo que Dios hace en su reino, a través de su reino, es con su amor. Por ejemplo, si nosotros hablamos del Antiguo Testamento y hablamos de los 10 mandamientos de Dios, si usted presta atención a los 10 mandamientos, ¿sí? Los 4 primeros, si es que no me equivoco, sí, expresan el amor de uno hacia Dios. Alguien que me diga cuál es el primer mandamiento de esos 10 mandamientos. ¿Alguien que se acuerda? ¿Cuál es el primer mandamiento de esos 10 mandamientos? ¿Alguien se acuerda? Amarás a ¿Perdón? Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que es. Ok. Vamos a creerle a la hermana Pilar. Ok. ¿Alguien más o algo más? ¿Sí? Sí, o sea, hay un solo Dios, ¿no? Dios es Dios, básicamente, ¿sí? Entonces es el amor de uno hacia Dios, los 4 primeros mandamientos. Desde el mandamiento número 5 hacia adelante habla de el amor de uno hacia el prójimo, ¿no? Por ejemplo, dentro de ello es no matar y cosas por el estilo. La verdad que no podría yo decirlo, yo no podría decirlo del 1 al 10, honestamente. Sé que el 4 es guardar el día de reposo. Eso sí. Pero en fin, el reino de Dios, entienda usted, sí,
tiene como sus bases el amor de Dios, y eso no ha cambiado hoy con las iglesias y nunca va a cambiar porque ese es Dios, ¿sí? Y dentro de ello también comprendamos lo siguiente, y eso es lo que quisiera que nosotros veamos aquí. Y dentro de ello también nosotros, la salvación de la persona a lo largo de la historia bíblica. Estamos hablando desde el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento. ¿Es distinto? O sea, ha sido distinta y es distinta la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En cierta oportunidad, varios años atrás, ya esta señora es fallecida, era la vecina. Ella, y recuerde, yo he crecido, he vivido en un barrio muy de esos, ¿no? Que en verdad gusta, a mí me gusta el barrio en el que crecí, sí. Muchas veces no era tan sano, muchas veces no era tampoco tan culto, sí, pero a mí me gusta el barrio en el que crecí, creo que Dios me bendijo con ellos, sí. Era un barrio donde no se necesitaba, ¿sí? Facebook, no se necesitaba, ¿qué más hay? ¿Qué otras cosas? Instagram, cosas. No, porque la gente se enteraba rapidito de todo. ¿Sí? La gente, llegaba una noticia y rapidito, ¿sí? Entonces, cuando yo me convertí al Señor, cuando llegué a conocer al Señor, también, ¿no? Rápido, voló la noticia, ¿no? Voló la noticia. Y una señora vecina mía, repito, ya fallecida, la señora me dijo, Percy, ven, ella estaba, fue temprano en la mañana, estaba barriendo, ¿no? Porque ahí la gente salía, ¿no? A barrer, pero barría, como decimos, a media, porque un ojo estaba en la vereda y el otro ojo estaba en qué estaba pasando por ahí alrededor, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué de nuevas hay, no? Y me vio y me dijo, Percy, ve. Y yo siempre he tratado de ser muy respetuoso con la gente, mucho apreciado a mis mayores, en realidad. Y sí, señora, ¿no? Y me dijo, me dicen que estás de evangélico. Sí, le dije. ¿Y por qué? Dijo, ella me estaba llamando la atención, ¿no? Le dije, bueno, porque he conocido a Jesús y en él encontré salvación, ¿no? Y me dice, ¿qué? ¿Y en la Iglesia Católica no puedes encontrar salvación? Y le dije, bueno, por ejemplo, si me permite la pregunta, ¿no? ¿Usted cómo es que se puede ser salvo según lo que le enseña su iglesia, ¿no? Y me dijo, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, así. Y le dije, ¿sabía usted que dentro de los 10 mandamientos se encuentra, por ejemplo, el guardar el sábado? Y dice, no, eso no dice la Biblia. Eso tu Biblia dirá eso, me dijo, ¿no? Y le dije, bueno, ¿tiene usted una Biblia en su casa? Me dijo, sí, nada, voy a traerla. Y fue a traer su Biblia, ¿no? Y fui pues al pasaje, ¿no? Donde se encuentra en Éxodo, está ahí en Deuteronomio también. Y ahí dice, pues, ¿no? Guardarás el día de reposo, ¿no? Y claro, ya después la Iglesia Católica ha tratado de guardarlo a las fiestas, ¿no? A las fiestas, ¿no? Guardarás las fiestas. Y ahí decía, pues, ¿no? Guardarás el día de reposo. Y le dije, no ves, señor, acá está. Y acá está. Bueno. Y pum, me cambió de tema. Me cambió de tema, ¿no? Pero repito, a lo que voy es ciertamente, entiéndase lo siguiente, ¿sí? Que la salvación a través de la historia bíblica en realidad no ha cambiado. O sea, no se piense que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba guardando los 10 mandamientos. No ha sido así. ¿Sí? Y no se piense que en el Nuevo Testamento la salvación fue distinta al Antiguo Testamento. No, nunca ha sido así. La salvación siempre ha sido un acto de la gracia de Dios por la fe.
¿eh? En el Antiguo Testamento no la tenían clara respecto a Jesús. En el Nuevo Testamento sí la tenemos más clara, ¿sí? Pero en realidad siempre ha sido lo mismo, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado en esto, porque no ha habido otra forma de salvación más que por la gracia de Dios. Algunos piensan que la gracia es algo nuevo, ¿no? Es algo del Nuevo Testamento. No, la gracia de Dios. A ver. Voy a hacer aquí una pregunta con truco, como le decían a nuestros hijos, a mis hijos. Una pregunta con truco, ¿sí? ¿Desde cuándo cree usted que existe la gracia de Dios? ¿Habrá alguien que quisiera dar respuesta a ello? Se los ha cogido mal parado el año nuevo, creo, hermanos. A ver, alguno de ustedes, ¿desde cuándo cree usted que existe la gracia? Desde el principio. Siempre. Desde el principio, ¿qué sería el principio? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Yo diría que incluso antes. Desde que Dios existe. ¿No? Y ahora no vaya a poner en su mente cuando Dios nació, segurito que ahí ya estaba con... No, o sea, Dios siempre ha existido, ¿sí? Dios siempre ha existido. Ciertamente, la gracia de Dios existe desde que Dios existe, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, el hombre fue salvo por la gracia de Dios a través de la fe también. No la tenían clara la de Jesús, pero ellos sabían que lo que era la fe en Dios, en la bondad de Dios, ¿no? En el favor de Dios. Sabían ciertamente de un Mesías, sí, ese Mesías que vendría. En cambio, ya en el Nuevo Testamento ese Mesías ya se hizo presente, ¿sí? Se personifica la gracia en Jesús. La manifestación de Jesús es todo en realidad, si entienda usted de ello, hermano. Jesús es absolutamente todo. Sí, Jesús es amor, Jesús es gracia, Jesús es sabiduría, Jesús es que usted mencione, Jesús es absolutamente todo. Sí, eso es Jesús y es lo que más necesitamos. Lamentablemente, muchas veces Jesús es a quien más le damos la espalda. ¿Sí? A quien más, si me permiten los términos que utilizamos hoy en día, a quien más choteamos. ¿Sí? Y nos llenamos de otras cosas que en realidad no llenan porque son vacíos. Jesús es todo. En Jesús, nos dice la Biblia, estamos nosotros completos. Muy bien. Entonces, siguiendo con esto en mente. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, con confianza, me lo hace saber, ¿sí? Sí, ya. ¿Cómo llegaban a ser salvos los judíos en el Antiguo Testamento? Sí, a veces se piensa que, ¿no? que fue distinto, y vamos a ver un par de pasajes donde no necesariamente fue distinto, ¿sí? Es también por fe. Y aquí están los pasajes. Algunos de ustedes que por favor dé lectura a estos pasajes, ¿sí? Uno en Lucas capítulo número 2, versículos 21 hasta el 38, y el otro también Lucas capítulo 23 del 39 al 43. Lucas 2, comenzando con el versículo 21. Algunos de ustedes, por favor, que le dé lectura en voz alta. Adelante. Dale. Hasta el 38, ¿verdad? Hasta el 38, 21 al 38. 2, 21, 38. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí
había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Hasta ahí ahora, nada más. Señor. Espera, un ratito, hermano. ¿Sí? Vas a continuar, vas a continuar. Pregunta. Este Simeón, recuerde, aquí Jesús está niño. Sí, aquí está muy niño, 40 días de nacido en realidad. Sí, en el versículo 21 dice 8 días que fue la circuncisión. La purificación era cuando el niño cumplía los 40 días. ¿Sí? Entonces, era niño. Ahora, la pregunta, ¿este Simeón era ya un hijo de Dios desde antes que Jesús venga, desde antes que Jesús nazca? ¿O recién cree usted que se hizo hijo de Dios porque Jesús nació? ¿Alguno de ustedes? Si está clara la pregunta. O sea, ¿desde cuándo es que este hombre, Simeón, cree usted fue hijo de Dios? ¿Desde antes que nazca Jesús o después que nació Jesús? Desde antes, pastor. Definitivamente. A lo que voy es a lo siguiente, ¿sí? Que antes de Jesús, la gente también era salva. En este caso, sobre todo el pueblo de Israel, bueno, los que creían, ¿no? Del pueblo de Israel. ¿Y cómo es que eran salvos? Igual, la gracia, ¿sí? De Dios por la fe en lo que Dios les decía. ¿Ok? Continúa, por favor, hermana Daisy. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ok. Ana también era hija de Dios. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿eran ellos dos nada más hijos de Dios, esto es Simeón y Ana? Bueno, en el versículo número 38, al final dice, todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, recuerde una vez más, hermanos, siempre ha existido hijos de Dios y siempre las personas para llegar a ser hijos de Dios ha tenido que ser en razón a la gracia de Dios, porque no se puede ser hijo de Dios si no es por la gracia de Dios. Es imposible. ¿Sí? Y la fe en lo que Dios nos dice. Sabemos nosotros que en este caso, pues, es Jesús. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta? ¿Se podía, personas de otras naciones podían ser salvas? Bueno, sí podían ser salvas. Entienda usted. El Espíritu de Dios, esta es mi convicción según lo que leo en la Biblia,
convence a todo el mundo, ¿sí? A todo ser humano. No todo ser humano está dispuesto a creer, ¿sí? Pero creo que Dios brinda oportunidad a toda persona en todo lugar, en todas partes del mundo, aún en lugares donde la palabra no se escuchó. Por ejemplo, estoy leyendo un poco acerca de la historia del Perú, y antes de la historia del Perú se habla de cómo es que se llegó al nuevo continente, ¿no? Al nuevo mundo, en el año 1480 y picos, más o menos, aún antes de Cristóbal Colón. Pero bueno, las personas de ese tiempo que vivían aquí en América en ese entonces, ¿podían llegar a ser salvos? Bueno, sí, sí, creo yo, porque Dios es quien por su gracia extiende eso a todo ser. Obviamente ellos no tenían la palabra, pero se ha dado usted cuenta, y hemos hablado de esto, que por lo general las grandes culturas siempre han tenido un Dios no conocido, ¿no? Por ejemplo, los nativos en Norteamérica siempre hablaban del gran espíritu, siempre un gran espíritu, ¿no? Los incas acá también, y no solo los incas, sino aún las culturas antes de los incas, siempre adoraban a algo que no era conocido, ¿no? Ellos adoraban, los incas, al sol, pero siempre había una divinidad mayor que no necesariamente le daban forma, y pienso que todo eso se daba en razón a que Dios, entiéndase, siempre ha estado involucrado con el ser humano, siempre. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta parte? ¿Alguna pregunta? Sí. Yo, ya que menciona la divinidad de los incas, Huiracocha sería Dios. Sí, sin embargo, también se habla de Huiracocha como un dios, sí, como que superior, y en muchas zonas, no siempre es lo mismo, pero en zonas como que no tiene forma, ¿no? Es como que un espíritu, pero en otros lugares como que sí le han dado forma, pero sí, creo que Huiracocha sería lo más cercano, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, vamos entonces a esto, ¿sí? La segunda pregunta que planteamos allí: ¿cómo llegan a ser salvos las personas en el Nuevo Testamento? Obviamente para nosotros es, perdón, estoy omitiendo el ladrón de la cruz, ¿verdad? En Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Alguno de ustedes que por favor le dé lectura. Lucas, por favor, hermano. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, cierto. ¿Cree usted que el ladrón de la cruz recién llegó a ser hijo de Dios allí en la cruz? Definitivamente creo que estando en la cruz él reconoció a Jesús como el Mesías, ¿sí? Pero da la impresión de que tenía una relación con Dios desde antes. Una relación que se vio truncada, no necesariamente, no solo por su incredulidad, sino mucho más por tanta corrupción moral que había dentro del judaísmo en razón a los líderes religiosos. Se acuerda, por ejemplo, que Jesús en más de una ocasión les decía a los líderes religiosos, ¿no? Las rameras y los publicanos van en el reino de Dios delante de ustedes, ¿no? Fácil lo dijo. Entonces, da la impresión de que sí tenía una relación con el Padre, ¿sí? Con Dios, pero que recién entendió en la cruz que ese Mesías que esperaban era el mismo, era Jesús.
el que estaba colgado. Por eso es que dijo, este está sin culpa, nosotros sí merecemos esto, este justo no, ¿no? Y voltea y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres, ¿qué dijo? Entres en mi reino, a tu reino. Cuando estés en el paraíso. Ok, gracias. Entonces, ¿te da cuenta? Entonces, recuerde usted nuevamente, en el Antiguo Testamento la gente también era salva por gracia a través de la fe en lo que Dios les decía. Bien, ¿preguntas? En el punto número 2, dice cómo llegan a ser salvos las personas en el Nuevo Testamento, y para nosotros obviamente es más fácil, ¿no? Y aquí 3 personas, por favor. Una, Lucas 2 del 10 al 11, ¿sí? Otra persona, Juan 1 del 9 al 13, y por último, Efesios 2 del 8 hasta el 9. Alguien, por favor, con Lucas 2 del 10 al 11. Yo, pastor, ¿puedo? Adelante, hermana Victoria. 2:11, ¿no? No, 10 y 11. 2, 10 y 11. 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ok, entonces rápidamente ahí tenemos, la salvación está en Jesús, ¿sí? Sigue siendo por gracia, pero la salvación está en Jesús y por la fe en Él como el Señor, o sea, la fe en que Él es Dios, ¿no? Como dice acá en el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el Mesías, ¿sí? Ese es el Cristo. ¿Sí? Entonces, ahí está la salvación. Muy similar a antes. Antes también era a través de la salvación que Dios podía proveer, pero todavía no se había manifestado ese Salvador. ¿Ok? Por eso, una vez más, Jesús es absolutamente todo. ¿Sí? Es todo, hermanos. Ojalá nosotros pudiésemos en verdad confiar en Él como Él se lo merece y como nosotros tanto lo necesitamos. ¿Sí? Él es todo. Absolutamente todo. Juan capítulo 1, versículos del 9 hasta el 13. Juan, Pastor, sí, Rosemary quiere leer. Rosemary. Adelante, Cris. Rosemary. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchas gracias. Qué difícil se me hace llamarte Rosemary. Cris. Sí, así que muchas gracias, Cris. Así no le gusta a tus padres. Cris. Sí. Gracias. Y nuevamente, sí, es por la fe, sí, es por la fe en Jesús, es el creer, el recibir a Jesús, sí, como el acto de la gracia de Dios para con la humanidad. Esa es la salvación, y siempre repito, va a ser así, siempre ha sido así. La diferencia entre en el Antiguo Testamento es que ellos miraban a Jesús hacia adelante, ¿no? Nosotros miramos ya a Jesús hacia atrás. Ya vino Jesús. En el Antiguo Testamento Jesús no venía aún. Para nosotros sí, ya Jesús ya vino. Y cierto, también está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero es el mismo principio,
Es el principio del amor de Dios para con la humanidad. ¿Se da usted cuenta? Y dentro de ese amor de Dios está la gracia de Dios, está la fe también en Dios, ¿sí? Así que tengamos eso muy en cuenta, muy presente. Todo está en Dios. Ahí. Capítulo 2 de Efesios. Si alguien también, por favor, le da lectura a eso. Yo, pastor, ¿puedo leer? Adelante, hermana Giovanna. Ya. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. O sea, la salvación, hermanos, entienda, sí, la salvación la diseñó Dios, sí, la ejecutó Dios, ¿sí? Porque él fue quien en Jesús pues entregó su vida por nosotros. Y a la vez esa salvación es la que Dios está dispuesto a brindarnos a nosotros. Nosotros simplemente o la recibimos o la rechazamos. Triste es, la gran mayoría en este mundo la rechaza. Y esto es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Gracia es regalo, ciertamente, ¿sí? Pero si usted no la recibe por fe, esa gracia usted no se hace acreedor a esa gracia. Por eso es que una vez más entendamos, todo está en Jesús. ¿Sí? Si no tenemos a Jesús, no hay salvación. Si no tenemos o si no estamos en esa comunión con Jesús, tampoco para nosotros necesariamente hay esa bondad de Dios, ¿sí? Para con nosotros. Todo es Jesús. Sí, todo es Jesús. ¿Alguna pregunta o algo que quisieran ustedes agregar? Recuerde una vez más, estamos viendo, sí, como tema central el gran mandamiento de la iglesia y dentro de ello, sabiendo que es el amor, la salvación. Y la salvación, entiéndase, no ha cambiado. Y la salvación no ha cambiado. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? La salvación nunca ha sido recibida por alguien en razón a las obras que ese alguien ha hecho. Nunca. La salvación siempre es por la fe en la gracia de Dios para con nosotros en Jesús. Bien. Ahora, ya que estamos hablando de ese gran mandamiento de la iglesia, ¿sí? Entiéndase que el atributo que debe distinguir a una iglesia, en realidad a todas las iglesias, es el amor a Dios. ¿Sí? Ese es el atributo que debe distinguir a todas las iglesias de Dios. Voy a detenerme acá para hablar de esto un ratito, ¿sí? Un poquito. ¿Se acuerdan que inicialmente hablamos o mencioné yo, de este libro que leí llamado El Reino Patas para Arriba? Es una traducción porque es en inglés ese libro, simplemente estoy dando El Reino Patas para Arriba, ¿no? Es como que los reinos de acá son una cosa, el reino de Dios es distinto. Es distinto. Y como nosotros siempre pensamos que nosotros somos lo correcto, entonces ese reino, en todo caso, es como que si estuviese patas para arriba, pues, ¿no? Tengamos cuidado, porque entiéndase que una cosa es cuando en el reino de Dios se habla de amor, y otra cosa es cuando en el reino de los hombres también se habla de amor. Son amores distintos. ¿Estaría usted de acuerdo con ello? Insisto. Si hablamos del amor aquí en los hombres, todo el mundo habla de amor. Todo el mundo habla de que sí, el amor es lo que más se necesita. ¿Es así o no? Se me vienen a la mente las palabras de la letra de esta canción de los Beatles, ¿no? Todo lo que necesitamos es amor. Todo lo que necesitamos es amor. Todo es acerca de amor. ¿Sí?
Pero la pregunta es, ¿ese amor del reino de los hombres es igual al amor del reino de Dios? El amor del reino de los hombres más se basa en nuestras propias expectativas, nuestros propios deseos. O sea, por ejemplo, para nosotros, amor es si es que se llega a cubrir la necesidad que yo tengo. Sí, pero muchas de las necesidades que nosotros tenemos no son necesariamente correctas, ¿no? Muchas veces son caprichos, muchas veces son simplemente expresiones de egoísmo, ¿sí? Mientras que cuando se habla del amor del reino de Dios, definitivamente ahí sí se está hablando de lo correcto. Voy a hacer una consulta acá, ¿sí? Una pregunta. ¿Cree usted que cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Le dijo, sí, porque has tenido 5 esposos y el que tienes actualmente ni siquiera es tu esposo, ¿no? Si Jesús le hubiese dicho eso a la mujer samaritana hoy en día, ¿cree usted que hubiese sido considerada como una expresión de amor? ¿Alguno de ustedes? Nuevamente, repito. Si Jesús hoy en día hubiese dicho a la mujer samaritana, ¿no? A ver, nuevamente, si Jesús hoy en día le hubiese dicho a la mujer, le diría a la mujer samaritana, mira, tú has tenido 5 esposos y el que tienes hoy ni siquiera es tu esposo. ¿Sería una expresión de amor? ¿O sería considerado como una expresión de amor hoy en día? No. ¿Quién dijo no? Yo. Ahí está la hermana Vicky. Ciertamente, ¿verdad? Porque hoy en día amor es no hacer que alguien se sienta mal. Eso sí. Y tampoco estoy diciendo que debemos hacer que la gente se sienta mal. No, por favor, no me malinterprete, ¿sí? Pero hoy en día el pensamiento de hacer que uno se sienta bien por sobre la verdad, ¿sí? Es bastante fuerte, ¿no? O sea, más pesa el que se sienta bien que hablar la verdad. Tampoco estoy diciendo, hermanos, que seamos duros con la verdad, no estoy hablando de ello. Pero lo cierto es que quisiera que entendamos que el amor de este reino, de nosotros los seres humanos, no es el mismo al amor de Dios. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? Con esto voy a terminar rapidito, sí, ya son las 9. Vamos terminando rapidito con esto, ¿sí? ¿Cómo es que se manifiesta el amor de Dios? Vamos a ver. A ver. Vamos leyendo en Primera de Juan, en Juan capítulo 13, 34 y 35. Vamos a leerlo nada más. Uno que lea Juan 13, 34 y 35 y otro que lea Primera de Juan 5 del 1 al 3. Por favor, alguien que le dé lectura. Juan 13 del 34 al 35. Yo, pastor. Por favor, hermano. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. O sea, ese es el amor, el amarse, eso es lo que Dios, el amarse unos a otros. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que manifestamos ese amor? Rápidamente, Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 3. La próxima semana hablamos un poquito más de esto, ¿sí? Primera de Juan, por favor, alguno de ustedes que les dé lectura. Primera de Juan, adelante. Todo aquel que cree que Jesús, del 1 al 3, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos los mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ok, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? Ahí rapidito. Guardando sus mandamientos.
¿Sí? O sea, esa es la expresión de la manifestación del amor de Dios, guardando sus mandamientos. O sea, se puede amar al hermano y a la hermana mientras no estamos guardando los mandamientos, mientras no estamos tratando de nosotros hacer las cosas en el Señor. Según lo que leemos acá, es complicado. O sea, esa es la forma como el mundo ama. O sea, el mundo ama sin necesariamente amar a Dios. Y nosotros también pensamos que podemos amar sin estar bien en nuestra relación con Dios o sin obediencia a nuestro Dios. Es imposible. O sea, la manifestación del amor de Dios en nosotros no es de acuerdo a las expectativas de otros o a las nuestras mismas. Es de acuerdo a lo que Dios nos dice y nos dice, la manifestación está en amar a Dios y guardar sus mandamientos. Hablaremos un poquito más de esto, Dios mediante, la próxima semana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Con esto nos vamos despidiendo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Peticiones en oración.